Hola, hola, soy la profe Lorena y en este espacio conversaremos sobre cuáles fueron las implicaciones sociales y culturales de los conflictos bélicos del siglo XX. Estos conflictos que dieron por sumergir a la época moderna en una crisis. Algunos de estos conflictos bélicos, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Iniciaremos mencionando que en el año 1914 las principales potencias europeas buscaban un pretexto para medir sus fuerzas, dominio y obtener más territorio. Antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, el mundo vivía en tensión. Vamos a nombrar algunas causas preliminares. Rivalidades económicas, es decir, la lucha por la hegemonía y supremacia de una nación sobre otras. La carrera armamentística, esta competencia que a causa del agudizamiento de las tensiones internacionales derivadas de las rivalidades principalmente económicas y coloniales, así como el auge del nacionalismo intransigente, condujeron a una escalada en la producción de armamentos. Los estados incrementaron sus gastos militares e incorporaron a sus ingenios las novedades tecnológicas de la segunda revolución industrial. Los gobiernos consideraban que la guerra era inevitable y trataron de protegerse mediante alianzas, causando de esta forma los recelos y el reforzamiento militar de sus oponentes. ¿Cuáles alianzas surgieron? Bueno, por un lado empezaron la Triple Alianza o las potencias centrales a las cuales pertenecía Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Por otro lado estaba la Triple Entente, a la que pertenecía Francia, Inglaterra y Rusia, y a los que más tarde se les uniría Japón, Italia y Estados Unidos. Otras causas como el imperialismo y la lucha colonial, el nacionalismo radical, las políticas de alianzas opuestas en Europa. En este sentido, Europa se deslizaba por la senda de la guerra. Este periodo de tensiones internacionales ha recibido el nombre de paz armada. Paz porque todavía no ha estallado el conflicto. Armada porque se preparaba para él. Estas tensiones necesitaban finalmente un detonante que dieran por justificar el inicio de la Gran Guerra. Entonces sucede el siguiente hecho. El 28 de junio de 1914, el joven nacionalista serbio Gavrilo Princip asesina en Sarajevo al archiduque Francisco Fernando de Austria, quien era heredero del Imperio Austrohúngaro. Este hecho dio por desatar una gran crisis diplomática entre los países que hacían parte de las alianzas anteriormente mencionadas. El Imperio Austrohúngaro son los primeros en declarar la guerra a Serbia. Ambos convocaron a distintas alianzas internacionales. En pocas semanas las potencias europeas estaban en guerra. Cronológicamente se hace necesario resaltar algunos hechos relevantes durante los 4 años que duró la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, el 22 de abril de 1915, los alemanes lanzaron el primer ataque con gases tóxicos contra los soldados franceses y canadienses en el frente oeste. Allí se origina la guerra de trincheras precisamente para protegerse o resguardarse de ataques tan fuertes como estos, ocasionados por potencias que tenían mayor dominio en armamento. Otro hecho relevante es la participación de Estados Unidos en la guerra. Estados Unidos primero fue como el principal acreedor de los países europeos aliados durante la guerra. Prestó cantidades de dinero, suministró abundantes materiales bélicos, bienes de equipo y víveres y ingresa activamente a la guerra el 6 de abril de 1917 cuando submarinos alemanes hundieron 3 barcos mercantes
por lo que Estados Unidos le declara la guerra a Alemania. El 11 de noviembre de 1918, tras la derrota de los ejércitos de las potencias centrales, Alemania firma el armisticio con los aliados, quienes se declaran ganadores de la guerra. Después de que Alemania se retirara de la guerra y los demás países del bando imperialista se rindieran, el 18 de enero de 1919, los representantes del bando ganador, es decir, el bando aliado, se reunieron en la llamada Conferencia de París para firmar el Tratado de Paz y No Agresión, que puso fin al conflicto, el llamado Tratado de Versalles. En esta conferencia se determinó que Alemania era el causante de la Gran Guerra y por tanto iba a tener unas duras represalias. Entre algunas, Alemania fue obligado a entregar territorio a Francia, Dinamarca y Polonia. Se aplicaron restricciones militares y armamentísticas. Tuvo que entregar su armamento más avanzado. También fue obligada a indemnizar a los países ganadores. A continuación nombraremos algunas consecuencias de esta gran guerra. Consecuencias económicas nefastas para los países en guerra, por la destrucción de infraestructura, pérdida de infraestructura, fábricas, su reconstrucción fue lenta. Hubo países a los que la guerra le benefició económicamente. En primer lugar, a aquellos que han permanecido neutrales durante el conflicto y se habían convertido en proveedores de materias primas. Un país especialmente sensible a la crisis y a la agitación social fue Alemania, obligada tras los tratados de paz a indemnizar a los vencedores con ingentes sumas de dinero. Surgen cambios políticos territoriales, una reorganización principalmente territorial. La primera consecuencia de los tratados de paz fue la desaparición de los cuatro grandes imperios existentes antes de la guerra: Alemania, Rusia, Austro-Hungría y Turquía. Alemania perdió amplias áreas de territorio. Polonia se restableció como Estado. El imperio austrohúngaro perdió todos sus territorios eslavos. Consecuencias sociales. Ocasionó la muerte a más de 8 millones de combatientes y más de 10 millones de civiles. Otras consecuencias positivas: la incorporación de la mujer al sistema productivo durante el conflicto, cumplió un papel muy fundamental durante y después de la guerra, pues la mujer adquirió conciencia de su capacidad para desarrollar las habilidades de los hombres y demandó un creciente protagonismo en el mercado laboral. Por otro lado, el enriquecimiento de mercaderes de armas y empobrecimiento de pequeños obradores asalariados. Las masas obreras sufrieron una importante pérdida del poder adquisitivo de sus salarios a causa de la inflación y fueron protagonistas de una intensa agitación laboral, concretada en una oleada de huelgas que se hicieron ecos. Ejemplo de ello, la revolución bolchevique rusa. El Tratado de Versalles, visto por los alemanes como una deshonra, causa resentimiento en Alemania y el ascenso al poder de Adolfo Hitler, con un futuro muy prometedor para Alemania, quien más tarde desencadenaría una Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Una vez terminada la Primera Guerra Mundial en 1918, los países se dedicaron a fortalecer su economía y su industria, pero también comenzaron una carrera armamentística sin precedentes. La crisis económica de 1929 trajo pobreza y disminución sustancial de los ingresos en la mayoría de los estados a lo largo y ancho del planeta. Por otro lado, al finalizar la década del 20 y comienzos de la del 30, se consolida el nazismo y el fascismo en Alemania e Italia respectivamente, y sus afanes de expansión territorial alertaron al mundo occidental. Algunas causas: los estados
intervienen en la economía para superar la crisis y aprovechan para invertir en proyectos armamentistas. Con estos la economía volvió al crecimiento. Otra causa es el rechazo alemán a las ideas democráticas y socialistas y defensa a la jerarquía o superioridad entre los seres humanos. Tanto Alemania como Japón se difundieron ideas nacionalistas con sentimientos de superioridad racial para justificar expansión territorial y acciones imperialistas. Por otro lado, con el liderazgo de Adolfo Hitler, Alemania desconoció y comenzó a incumplir los compromisos adquiridos en el Tratado de Versalles. El hecho que detonó la guerra fue la invasión de Polonia por parte de Alemania, pues como respuesta Francia e Inglaterra le declararon la guerra. Esto sucedió el 3 de septiembre de 1939. De esta manera inicia la Segunda Guerra Mundial, que fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años de 1939 y 1945 y que involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte de las potencias militares y económicas de la época, así como numerosos países del tercer mundo. En el contexto de esta guerra se produjeron eventos sumamente traumáticos para la civilización humana, tales como las muertes masivas en los campos de exterminio y de trabajos forzados, en particular de ciudadanos de la etnia judía, que se denominó el Holocausto, o la utilización por primera vez en la historia de armas nucleares de destrucción masiva sobre una población civil. Países participantes en esta Segunda Guerra Mundial. Los bandos enfrentados fueron las potencias del Eje, conducidas por Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial, junto a sus socios de Bulgaria, Hungría, Rumania y estados cobeligerantes como Finlandia, Tailandia, Irak e Irán. Los países aliados, por otro lado, integrados por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, así como Polonia, China, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Grecia, Yugoslavia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Austria y posteriormente algunos países de participación minoritaria, pero apoyo diplomático a los aliados. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron principalmente atroces. Algunas de ellas fueron la devastación de casi total de Europa. Se dieron extensos y devastadores bombardeos aéreos en las principales ciudades europeas. Primero cuando los alemanes conquistaban el continente y luego cuando los aliados lo liberaban, lo cual se tradujo en una destrucción casi total de las mismas. Otra consecuencia es la división de Alemania, el surgimiento de nuevas tecnologías, hoy comunes como la televisión, la computadora, eh, el vuelo a reacción o la energía atómica deben su descubrimiento a esta cruenta guerra. La muerte de entre 55 y 70 millones de personas, contando militares, civiles, indistintamente millones de los cuales lo hicieron en condiciones infrahumanas en campos de concentración y exterminio. Una de las consecuencias más lamentables de la Segunda Guerra Mundial fue la rivalidad entre Rusia y Estados Unidos, juntos fortalecidos al final de la guerra. La Unión Soviética defendía el comunismo y Estados Unidos el capitalismo. Terminó entonces una guerra, pero comenzó un conflicto por características globales, la cual se denominó la Guerra Fría. La Guerra Fría, la crisis bipolar entre capitalismo y comunismo que termina con el siglo XX. La Guerra Fría fue una confrontación indirecta entre los países aliados por Estados Unidos en defensa del capitalismo
como sistema político y económico, y los liderados por la Unión Soviética en defensa del sistema comunista. Tuvo efectos en todos los continentes, y aunque no hubo una declaración de guerra entre potencias, sí se presentaron miles de muertes humanas a lo largo del planeta. Europa Oriental es de carácter comunista y Europa Occidental capitalista. En estas regiones, si se presentaban focos que apoyaran al bando contrario, eran inmediatamente reprimidos. En el marco de esta se presentaron conflictos fuera de los territorios de las potencias en facciones capitalistas y comunistas. Estas fueron la Guerra de Corea en 1950-1953, la Revolución Cubana y la instalación de los misiles soviéticos en 1959, la Guerra de Vietnam de 1964 a 1975, la Guerra de Afganistán de 1979 a 1989. En estos conflictos las potencias apoyaron militar y logísticamente a los sectores que favorecen sus intereses, pero nunca se enfrentaron directamente, a pesar de que la posibilidad y amenaza siempre estuvo latente. Es decir, el riesgo de un enfrentamiento nuclear siempre existió. Con la llegada al poder en la Unión Soviética de Mikhail Gorbachov, en 1985 cambiaron las políticas interna y externa, gracias a la presión civil de carácter pacifista y antimilitarista. Ronald Reagan, a la cabeza de Estados Unidos, accedió al diálogo y finalmente en 1989 se firmó el fin de la Guerra Fría, con la correspondiente desaceleración de la carrera armamentística. Así se destruyó el muro de Berlín, que dividía a la ciudad de Berlín en comunista y capitalista. Este fue el símbolo del fin de la Guerra Fría.